Hola, ¿cómo están? Hoy resolveré las actividades de la plataforma Aprendo en Casa correspondiente a la 7ª semana. Pertenece a la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Vamos para la actividad 1, donde tenemos que calcular la longitud de la rampa utilizando razones trigonométricas. Aquí nos presenta la primera situación. Acá observamos una rampa. La construcción de rampas es obligatorio y el ángulo de inclinación recomendado es entre 10 y 15 grados respecto a la horizontal. Nos presenta el problema, la situación de un hospital Hospital Nueva Esperanza, donde se va a construir una rampa que tenga al final 1,5 metros de altura. Entonces nos dice que representemos matemáticamente la longitud de la rampa. A ver, vamos a ver. Bien, para esto hacemos un pequeño repaso. Acá tenemos un triángulo rectángulo. Los lados del triángulo rectángulo se llaman catetos y la diagonal hipotenusa. Cuando se trabaja con razones trigonométricas, tiene que ser con respecto a un ángulo. Con respecto a un ángulo, los catetos tienen un nombre. El lado que es opuesto al ángulo, en este caso alfa, se llama cateto opuesto. El lado adyacente se llama cateto adyacente. Y la hipotenusa sigue siendo la hipotenusa. Vamos a ver que tenemos 6 razones trigonométricas que relacionan los lados de este triángulo rectángulo. La primera de ellas se llama seno del ángulo alfa, que relaciona el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente entre la hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Luego tenemos secante, la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y finalmente, cosecante es la hipotenusa entre cateto opuesto. Si observan bien, a ver, seno, coseno y tangente de alfa, vamos a ver que la cotangente de alfa es la inversa de tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente y acá cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y secante, la inversa de coseno. Y finalmente cosecante de alfa viene a ser la inversa de seno de alfa. Regresando a la pregunta, ¿cómo representamos matemáticamente la longitud de esta rampa? Acá ya tenemos dibujado la rampa, la altura debe ser 1,5 metros. Entonces, y esta rampa tiene un ángulo de inclinación. En este caso, el ángulo está representado por el ángulo θ. Entonces, queremos hallar la longitud de la rampa, ¿no? ¿Cómo se representa matemáticamente? Entonces, vamos a relacionar la hipotenusa con este dato que tenemos, que viene a ser el cateto opuesto, 1,5 metros. ¿Qué razón trigonométrica relaciona estos dos lados? Hemos visto anteriormente que viene a ser seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, o hipotenusa sobre cateto opuesto, que debe ser el coseno. Entonces, regresando, tenemos, a ver, vamos a escoger cosecante de alfa. Cosecante de alfa es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Reemplazamos los valores, ¿ya? Cosecante del ángulo θ, x sobre 1,5. X sobre 1,5, de donde 1,5 pasa multiplicando, y tenemos el valor de x, es la multiplicación de 1,5 por cosecante del ángulo θ. Esta sería la representación matemática de la longitud de la rampa. Pasamos a la siguiente. A ver, nos piden, calcular la longitud de la rampa cuando el ángulo varía. Vamos a poner 45 grados, luego 30 y 15 grados. ¿Cómo varía esta longitud de la rampa? Bien, vamos con la primera, 45 grados. Esta es la rampa, la altura es 1,5. A ver, ¿qué pasa cuando el ángulo es 45 grados? Para eso recurrimos al triángulo notable de 45 grados. Miren los lados, los catetos son iguales y la hipotenusa es el valor de K multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Entonces,
Acá tenemos, este cateto es K. K vale 1,5 metros. Nos pide hallar el valor de X, que viene a ser la longitud de la rampa. Entonces multiplicamos el valor de K, 1,5 metros, por la raíz cuadrada de 2. Y obtenemos que sale 2,115 metros. Un poco más de 2 metros. Entonces, cuando el ángulo es 45 grados, la longitud de la rampa es 2,115 metros. Ahora, vamos a reemplazar. En vez de 45, la rampa va a tener un ángulo de inclinación de 30 grados. La altura sigue siendo igual. Entonces, 30 y 60 grados pertenece a un triángulo notable. ¿Ya? Al frente de 30 grados tenemos el cateto, vale K, y la hipotenusa es 2 veces el valor de K. 2 veces el valor de K. Entonces tenemos que K es lo mismo que 1,5 metros. Y la longitud de la rampa debe ser el doble de 1,5. Por lo tanto tenemos 3 metros. ¿Ya? Cuando el ángulo es 30 grados, la longitud de la rampa es 3 metros. Y finalmente vamos a ver con 15 grados, cuando el ángulo de inclinación es 15 grados. La altura sigue siendo normal, 1,5 metros. A ver cuánto medirá la longitud de la rampa. Entonces, recurrimos al otro triángulo notable. Al frente 15 grados tenemos el cateto opuesto K por raíz de 2 menos raíz de 6 menos raíz de 2. Entonces, igualamos acá. Igualamos los dos valores para hallar el valor de K y nos da 1,44 metros. Entonces, pero estamos hallando el valor de X, la longitud de la rampa. Multiplicamos por 4 al valor de K. Y nos sale 5,76 metros. Observarán que cuando el ángulo es 45 grados, la longitud de la rampa es un poco más de 2 metros. Cuando disminuye el ángulo, la longitud de la rampa aumenta 3 metros. Sigue disminuyendo el ángulo de inclinación y la longitud de la rampa llega a más de 5 metros. En conclusión, tendríamos, a ver, la representación gráfica de la variación de la longitud de la rampa. Cuando es 15, es más de 5 metros. Cuando es 30 grados, aumenta el ángulo, tenemos que la longitud de la rampa es 3 metros, disminuye. Y cuando sigue aumentando el ángulo, 45 grados, la longitud de la rampa sigue disminuyendo. Entonces, decimos que la longitud de la rampa depende del ángulo de elevación y de la altura establecida. A menor ángulo, mayor longitud de rampa. Pasamos a la actividad número 2. En resumen, aquí nos presenta que debemos hallar la altura del árbol, ¿ya? Y la distancia del pie del árbol hasta el pie del tobogán es 8 metros. Y hay una altura determinada del tobogán. El niño observa la parte superior del árbol y la parte inferior del árbol, con un ángulo de inclinación, ¿no? Vamos a ver dos tipos de ángulo acá. A ver, entonces, a ver, los datos que tenemos aquí, a ver, vamos a ver primero el ángulo de elevación. Acá vemos el ojo del observador, que viene a ser la línea imaginaria horizontal. Con la línea visual de la parte superior van a formar un ángulo alfa. A este ángulo se llama ángulo de elevación. Y el ángulo que forma la línea horizontal con el ángulo visual al pie del molino forma un ángulo beta. Este ángulo se llama ángulo de depresión. Bien, regresamos a la situación presentada. Nos está pidiendo hallar a la altura del árbol. Altura del árbol, altura del tobogán, el niño observa la parte superior del árbol, un ángulo de 45 grados. Y la parte inferior del árbol con un ángulo de inclinación de 37 grados. Entonces, aquí vamos a ver dos triángulos notables de 45 grados y 37 y 53 grados. ¿Ya? La distancia entre el tobogán y el árbol es 8 metros. Acá ya tenemos, ya con los datos. Entonces la distancia es 8, esta distancia 8 metros es lo mismo que esta distancia EB, ¿no? Son paralelas, por lo tanto 8 metros. Observamos, cuando en un triángulo notable de 45 grados, los dos lados son iguales. Es un triángulo isósceles, por lo tanto, si EB mide 8 metros, EA
también mide 8 metros. Ojo que estamos hallando la altura del árbol. En el segundo triángulo de 37 y 53 grados, mira la relación. Al frente del ángulo de 37 grados tenemos 3K. 3K. Y el de 53 tenemos 4K. 4K. Quiere decir que 4K es lo mismo que 8 metros. Por lo tanto, el valor de K viene a ser 2. 2 por 4 es 8 metros. Queremos hallar esta distancia ED. Vale 3 veces el valor de K. Entonces, 3 por 2 sería 6. Esta altura mide 6 y acá mide 8. 6 más 8 es 14. Quiere decir que la altura del árbol es 14 metros. Pasamos a la siguiente situación. Acá nos presenta la altura de un puente. Hay dos rampas del mismo tamaño. A ver, el puente mide 7 metros. Nos pide el ángulo de inclinación de esas dos rampas. ¿Ya? Y como dato nos da el seno del ángulo de inclinación, en este caso alfa, es igual a 0,28. Y nos pide el ángulo de inclinación y la longitud total de la rampa. Bien, acá están los datos gráficamente. La altura del puente 7 metros, el ángulo de inclinación de la rampa alfa y alfa. De acuerdo a los datos, dice seno de alfa es igual a 0,28, pero 0,28 es lo mismo que 28 sobre 100. Simplificando, la cuarta en ambos nos sale 7 sobre 25. Quiere decir que seno de alfa es 7 sobre 25, 7K sobre 25. Y esto corresponde a un triángulo notable de 16 y 74 grados. Entonces tenemos cateto opuesto 7K, 7K, hipotenusa tenemos 25K. Entonces, alfa sería 16 grados. ¿Ya? Seno de 16 grados, 7K sobre 25. Entonces ya tenemos el ángulo alfa, 16 grados. Bien, la longitud de las dos rampas, la longitud total. Bien, para eso la altura, a ver, tenemos la altura del puente 7 metros. Bien, en un triángulo notable, si este es 16 grados, el lado que se opone es 7K. 7K, por lo tanto, por ser paralelas, tenemos 7K también. Igual en el triángulo de arriba. Y la hipotenusa es 25K. Hipotenusa 25K, 25K. Entonces, la altura es 7 metros. Esto es igual a 7 más 7 sería 14K. 14K es lo mismo que 7 metros. De donde K es igual a 0,5 metros. Nos pide la longitud total de la rampa. Tenemos 25K y 25K, tenemos 50K, pero si el valor de K es 0,5, multiplicamos por ese valor y nos sale que la longitud total de la rampa es 25 metros. Bien, pasamos a la siguiente situación, problema. Acá nos presenta una torre de control de donde se observa dos barcos separados por una distancia, con ángulos de depresión de 45 y 60 grados. La altura de la torre de control es 70 metros. Bien, entonces vamos a hallar la distancia que hay entre los dos barcos. Acá tenemos representado los datos en este gráfico. Ya, altura 70 metros, nos pide la distancia entre los dos barcos, o sea, X. A ver, el ángulo de 45 grados es lo mismo que con este ángulo, 45 grados. Y de 60 grados es lo mismo que con este ángulo, tenemos por ser alternos internos, 60 grados. Y en este triángulo de 60 grados y 30 grados, de acuerdo al triángulo notable, tenemos que al frente de 60 grados, del ángulo de 60 grados, tenemos K raíz de 3. K raíz de 3. Y al frente de 30 grados K. Al 30 estaría aquí, K tenemos el valor. Bien, entonces, vemos que K raíz de 3 es lo mismo que 70 metros. Igualamos y hallamos el valor de K. Aquí tenemos el valor de K. Luego, queremos hallar la distancia de A. De A
y luego el valor de x. Ya tenemos el valor de k, hallamos x. X sería 70 el total menos el valor de k. Vemos que es 29,59, casi 30 metros. Entonces, los dos barcos están separados por una distancia de 29,59 metros. La siguiente situación. Aquí nos presenta en el gráfico dos postes de luz que tienen una altura de 360 centímetros, ambos, y están separados por 600 centímetros. Entonces, lo que nos pide en el problema es la superficie que queda iluminada por los dos postes, esta distancia. Aquí representamos los gráficos. ¿Ya? Vamos a hallar el valor de x. La distancia total es 600 centímetros, las alturas 360 centímetros. En el triángulo ABC tenemos un triángulo notable, ¿ya? De 37 grados y 53. Al frente del ángulo de 37 grados tenemos 3K. 3K, y esta distancia desde B hasta C sería 4K. Pero 3K es igual a 360. Entonces tenemos igualando que el valor de K es igual a 120. 120. Y esta distancia de B hasta C sería por 4. Tenemos que es 480. Entonces, la distancia BC es lo mismo que la distancia BF. Si sumamos ambos, 480 más 480 sería 960. Pero la distancia de B a F es solamente 600. Entonces, de 600 a 960 hay un exceso de 360 centímetros. Entonces, quiere decir que el valor de X, la distancia de D hasta C, es igual a 360 centímetros, que convertidos a metros sale 3,6 metros. Bien, tenemos el último problema. A ver, de acuerdo, en resumen, tenemos dos salvavidas que están separados de 153 metros. Observan una avioneta, ¿no? Con un ángulo de elevación de 53 grados y 82 grados. Nos pide hallar a qué altura se encuentra la avioneta. Entonces, tenemos dos triángulos rectángulos. Acá tenemos de 37 y 53 grados, triángulos notables de 8 y 82 grados. Entonces, hallamos en el primer triángulo, ¿ya? De 82 y 8 grados. A ver, tenemos que relacionar este valor que queremos hallar con el valor y, no sabemos. Entonces, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica relaciona estos dos lados? Puede ser tangente o cotangente. Escogemos cotangente 82 grados. ¿Qué dice cotangente? Cateto adyacente entre el cateto opuesto, y sobre x. Reemplazando cotangente de 82 grados en este triángulo notable, 82, cateto adyacente K sobre cateto opuesto, 7K. K sobre 7K, simplificamos las K, quedaría 1, y despejamos Y. X pasaría multiplicando. Tenemos la primera ecuación, Y es igual a X sobre 7, ecuación 1. Bien, ahora en el triángulo grande, de 53 y 37 grados, vamos a también tomar cotangente del ángulo 53 grados. Cateto adyacente viene a ser el valor de Y más 153 metros. ¿Ya? Sobre el cateto opuesto, X. Reemplazamos cotangente de 53 grados. Cotangente 53 es cateto adyacente sobre cateto opuesto. 3K sobre 4K. Igualando tenemos esta expresión de donde simplificamos las K, quedaría 3 y 4, 3 sobre 4, X pasa multiplicando. Tenemos esta expresión, despejando Y tenemos la segunda ecuación. Entonces, a ver, los valores de Y igualamos en las dos ecuaciones, tenemos esta expresión, luego
vamos a pasar x sobre 7 al primer miembro. Pasa restando y menos 153 pasa con signo cambiado al segundo miembro. Bien, entonces, resolviendo tenemos que el valor de x es 252 metros. ¿Esto qué significa? Que la avioneta se encuentra a una altura de 252 metros. Bien, eso sería todo y nos vemos en la próxima semana. Gracias.